queremos agradecer al Hotel Playa, a Rocío Sutil, a todo su equipo, que ponga estas instalaciones, el personal y el esfuerzo que hacen conjuntamente con el Blog Tubal para que todos disfrutemos de esto. Yo espero que disfruten tanto como Pilar y yo y el equipo del Hotel Playa hemos disfrutado en prepararla. Seguramente que sí. No me voy a extender mucho porque los protagonistas son ellos y vamos a empezar inmediatamente porque queremos disfrutar de este tiempo con Lola López de la Orden, que va a empezar con su ponencia. Pues en primer lugar yo también quiero dar las gracias a quienes han querido que yo esté aquí hoy para hablaros de las costumbres gastronómicas de los romanos, a Juan Antonio Mena, a Pilar Acuaviva del Blog Tubal y a todo el equipo del Hotel Playa, como ha dicho Juan Antonio, a Rocío Gentil, Verónica López, Javier Bocanegra, ay, Gentil, Sutil, perdón, Sutil, es muy gentil, por eso me he equivocado. Bueno, pues ellos han confiado en mí para daros estas charlas sobre la costumbre gastronómica romana y yo pues espero no defraudarles. Siempre llego a la misma conclusión cuando investigo por mi trabajo las costumbres de la antigüedad, que hemos cambiado muy poco. Concretamente, sobre el tema que hoy tratamos, pues tenemos más de lo mismo y como vamos a ver, repito, hemos cambiado muy poquito. En este rato que me han concedido para hablaros sobre este tema, pues vamos a ver distintos aspectos de la antigüedad romana. No me puedo extender mucho tiempo porque esto hay muchísimo que hablar, pero voy a ceñirme lo más posible al tiempo que me han dado. En primer lugar, conforme yo vaya hablando, vosotros vais a preguntaros, ¿y esto por qué se sabe que era así, no? Y es que sobre este tema hay una documentación muy abundante. Empezamos por los textos escritos. Hay muchísimas fuentes escritas, como el libro de Catón, de Agricultura, el libro de Plinio, La Historia Natural, o también el libro de Columela, de los 12 libros, también sobre la res rústica. Aparte de estos 3 libros que son básicos, pues hay otras obras, entre ellas la muy conocida de Apicio, de Recoquinaria, que vosotros todos los conocéis seguro, es un antiguo recetario romano de cocina que ha llegado a nosotros gracias a los textos medievales. Gracias a las copias medievales nos ha llegado las recetas de este ilustre cocinero del siglo I, Marco Gabio Apicio. También pues hay fuentes arqueológicas, aparte de las escritas, muchas fuentes arqueológicas que nos dicen mucho sobre la gastronomía y las comidas. Por ejemplo, los yacimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano, que sabéis que con la erupción del Vesubio del año 79 fueron sepultadas estas dos ciudades y precisamente esta catástrofe natural no sirvió para destruir del todo, sino que también sirvió para conservar, porque la lava conservó perfectamente todo lo que sepultó. Y tenemos una información fantástica de estas dos ciudades. También de Ostia, del puerto de Ostia en Roma. Y también en España, bueno, pues sabéis que he puesto aquí unas cuantas, pero Tarraco, Emerita Augusta, Gades, Córdoba, muchísimas ciudades romanas que nos proporcionan muchos hallazgos arqueológicos que nos dan información sobre este tema. Concretamente aquí pues veis un relieve de una taberna de vino, una olla del Museo de Cádiz precisamente, las ánforas que tenemos también en el Museo de Cádiz expuestas, romanas de diverso tipo. Y bueno, pues aparte de estas fuentes arqueológicas tenemos algunas que además de como documentos son muy, muy bonitos, como vais a ver ahora. Este mosaico de Pompeya en el que se ve pues un pollo, un pez, una especie de calamares, unas verduras. También hay relieves, que también vamos a ir viendo que hay muchos relieves que nos enseñan escenas de la cocina, del comedor. Y pinturas murales. Vamos a ver también muchas pinturas murales como esta que veis con un frutero, con una especie de jarra con aceitunas.
Y bueno, objetos de la vida cotidiana, como este mortero que lo he traído, como podía haber traído cualquiera, ante la olla o la ánfora, ¿no? Objetos de la vida cotidiana constantemente están saliendo en los yacimientos arqueológicos. Bueno, pues aparte de esto también quería hacer hoy, llamaros la atención sobre una fuente que es a la vez escrita y arqueológica, las dos cosas. Son las tablillas de Vindolanda. Vindolanda es un castro en las murallas de Adriano, en Inglaterra. Estas tablillas están en el Museo Británico y tienen muchas recetas, bueno, unas cuantas recetas, no muchas, pero es una invitación que le hace, ya le el nombre, Claudia Severa invita a Lepidina, que es su hermana, que está casada con un comandante militar, y le invita a su cumpleaños. Y entonces le dice que va a disfrutar de estas comidas. En este caso, concretamente, pues veis aquí una tablilla que tiene una receta de un aliño de pepino con una salsa de pescado, pero dice que es más barata que el garum. Luego, pues tenemos monedas, muchas monedas, que también las monedas son unos documentos estupendos para hablarnos de la gastronomía. Y, por ejemplo, veis monedas de Carmo y de Acinipo con espigas de trigo, porque era el producto que le daba riqueza a esas ciudades. También Acinipo por las vid, abajo una moneda de Oset, esta de Oset, que está por la zona de San Juan de Alnalfarache y Saltera, con las racimos de uva. Los atunes de Cádiz, aquí lo tenéis en una moneda, un as y la mitad del as, que es de plata, con un solo atún. O sea que toda esta documentación, que como veis que es tremenda, pues tenemos para saber muchísimo sobre los productos que tenían, lo que comían, cómo lo hacían y todo eso. Creo que no nos vamos a inventar nada de lo que digamos. Vamos a empezar por los productos. Y los productos, se habla en el mundo romano son importantes los que le llamamos la tríada mediterránea, es decir, el trigo, el olivo y las uvas, las vid. Entonces, a finales del siglo I a.C. ya había muchos productos hispanos que le daban fama, tenían mucha fama en Roma, eran de aquí de Hispania, pero se llevaban a Roma porque eran muy afamados, entre ellos el vino, el trigo, el aceite, los jamones, la pesca, los metales, el lino, el esparto, la miel, los caballos. Bueno, todo eso nos lo cuenta Estrabón, Pomponio Mela, Plinio. Son productos hispanos que tenían mucha fama en Roma. Un texto de Estrabón precisamente dice: de la Tardetania se exporta trigo, mucho vino y aceite. Además, no solo en cantidad, sino en calidad insuperable. O sea, que el aceite de aquí era de una calidad fantástica. Pues estos tres productos que constituyen la tríada mediterránea, vamos a verlo un poquito por encima. El trigo, empezamos por el trigo. Los cereales siempre ha sido la base de la alimentación. En el mundo antiguo lo siguen siendo actualmente. En la Bética el trigo se sembraba en medio de los olivos y se exportaba a Roma, pero menos que el vino y que el aceite, como ya también lo sabéis, ¿no? Con el trigo se elaboraba el pan. Era un producto básico en la alimentación. El pan era un producto básico, no faltaba en ninguna mesa. Ocupaba un lugar muy importante. Y las panaderías eran muy numerosas. Aquí os he traído una foto de una panadería de Pompeya. Seguro que todos habéis conocido, porque la habéis visto, porque son imágenes muy conocidas. Antes del siglo I, después de Cristo, el pan se elaboraba en las casas, en las propias casas, pero a partir de esta fecha, es decir, a partir del Imperio, deja de ser una actividad doméstica y se constituye en una actividad artesanal y pública, es decir, que ya empieza a ser el pan el panadero. Y el panadero tenía un estatus social bastante alto, estaba muy bien considerado. En la panadería de Modestus, en Pompeya, se encontraron 81 tipos de pan íntegros. Ya he dicho antes que Pompeya permitió la lava del Vesubio conservar muy bien los objetos. 81 tipos de pan carbonizados, como este que veis aquí, que es de Pompeya, pero que ha permitido saber la composición, en la que había ingredientes vegetales y orgánicos de la zona vesuviana, y también que eran de esta forma. Es el que llaman panis quadratus,
porque la cuadra era la porción, tenía 8 porciones y la cuadra era la porción de pan. Había otros tipos de pan, el panis quadratus, el panis acerosus, el panis candidus, el libum. El libum lo vamos a probar luego, lo ha hecho Javier. El libum estaba hecho con requesón y con laurel y es el que hemos elegido para acompañar luego a la cata. El pan aceroso estaba hecho con salvado y el pan candidus con espelta. Bueno, pues aquí os he traído esta imagen de una panadería en la que se ve que está el vendedor vendiendo el pan y se ve la forma de esos panes, como la que hemos visto antes, esos panes quadratus. Bueno, pasamos del trigo al aceite y tengo que ir muy ligerita porque si no, no llegamos. El aceite, por lo que se refiere al cultivo del aceite, la Bética se convirtió en la principal productora de aceite para Roma. El aceite de la Bética, a partir de Augusto, era el producto agrícola hispano por excelencia. Como producto muy solicitado se llevaba en estas ánforas barrigonas, panzudas, que nosotros los arqueólogos le llamamos el tipo Dressel 20, y que, como veis en este relieve, también se ve muy bien. Se llevaban en unas barcazas de pequeño calado desde donde se producía el aceite hasta el mar, y ya en el mar, en barcos más grandes, hasta llegar a Roma. En Roma se encuentra este monte, que es el monte Testaccio, aquí lo veis, está a la orilla del río Tíber, que está formado entero por fragmentos de esas ánforas olearias de la Bética, que cuando llegaban allí a Roma las vaciaban y las tiraban. Eran envases no retornables. Eso, aquí veis la cantidad de tiestos, por eso se llama Testaccio, porque en italiano es de Tiesto, el monte de los tiestos. Y ese monte se ha formado, tiene unas dimensiones enormes, por esas ánforas de la Bética de aceite que se rompían. Aquí veis un restaurante que hay en el monte Testaccio, que si vais a Roma debéis ir a verlo y a comer allí. Bueno, pues este restaurante está hecho dentro del monte, y si veis el comedor, que es las ventanas que tienen cristal, las paredes que se ven son del monte, son cachos de ánfora, como veis ahí. Se llama el monte Testaccio y el restaurante Flavio Albela Bebodetto. Bueno, pues además del aceite, también se tomaban las aceitunas. Las aceitunas no servían solo para hacer el aceite, se tomaban en salmuera o en aceite también. Estaban las llamadas olivas salitas, olivas salitas o saladas, cuyo ingrediente principal era la sal. Las olivas colimbades, que eran una receta que dan Columela y Plinio, y son aceitunas en salmuera aliñadas con hierbas aromáticas y vinagre. A través de los tituli pitti son los letreros que están escritos en las ánforas, en las asas, aparece el fabricante, el peso, pero en la panza hay también recetas, y hay algunas recetas hechas con olivas. Bueno, pasamos al vino, y yo aquí voy a ser más rápida porque Manolo León está aquí para hablar del vino y sabe mucho más que yo. Pero bueno, algo tengo que decir. Así que el vino es el tercer producto de la tríada mediterránea: trigo, vino, aceite y vino. Pues el vino era la bebida preferida de los romanos y estaba muy difundida. En la península itálica, había unos vinos muy buenos, muy famosos: el Falerno, el Sorrentino, el Vesbiu. El Falerno era de la Campania y los otros dos eran del sur, del Sorrento y la zona del Vesubio. Ahí veis un mosaico, veis cómo se ve pisando la uva y cómo va saliendo el líquido aquí abajo en estas vasijas. En esto pues veis que es muy parecido a ahora, ¿no? Bueno, también en la península ibérica había, en Hispania había un vino hispánico muy bueno. En las mesas más selectas de Roma se bebía el vino hispánico,
y concretamente del Valle del Betis pues había unos vinos muy buenos. También eran muy buenos los de Barcelona, Tarragona, Valencia y el Valle del Ebro. En estas dos monedas de la zona de la Bética, de Osset y de Ulía es Montemayor en Córdoba, pues veis cómo en la moneda ponen la riqueza de la zona, de esa ciudad, que era el tipo característico de las monedas. También algunos nombres, por citar rápidamente algunos, el de Frutum, que era un vino con una especie de reducción, ya tú lo dirás luego mejor, y el Zapa y el Lora era un poquillo aguado, que lo bebían los que trabajaban en las fincas. Y aquí veis pues este relieve del Museo de Mérida, Nacional de Arte Romano de Mérida, en el que se ve una taberna. Es una placa funeraria de esta señora, pero que era tabernera de una taberna de vino. Y se ve aquí cómo está echando el vino en la jarra para servirla en la taberna. Se bebía, además de beberse en las mesas, pues se bebía en las tabernas, como veis aquí. Otra taberna, veis cómo los relieves dan muchísima información. Aquí están bebiendo, uno va a llenar el vaso, el otro está bebiendo ya, aquí están las jarras. Y esto es una tienda de vino, Aquí veis las jarras y el comprador, igual que antes había uno comprando pan, aquí hay uno que está comprando vino. El vino se llevaba, acordáis que he puesto antes unas ánforas muy panzudas para el aceite. Aquí el vino no son ánforas panzudas, son muy distintas, son muy alargadas y muy finas. Recuerdan nuestras botellas de vino. Nosotros los aceites los llevamos en garrafa y el vino en botella estrecha. Pues esto es igual. Veis cómo la diferencia de una ánfora olearia es distinta a una ánfora binaria. Y bueno, aquí también os traigo unas fotos de tabernas de Pompeya, en las que se consumía el vino. Fijaros aquí las tinajas grandes, de donde se sacaba el vino para ser servido. Bueno, y rápidamente pues dejamos la tríada mediterránea y pasamos a otros productos. Muy rapidito, el pescado pues, ¿qué os voy a decir del atún? Tanto las fuentes literarias como las arqueológicas confirman la riqueza pesquera del sur de Hispania, de Cádiz, Almuñécar y todo. Y la explotación del atún, pues hace poco hemos tenido lo de las almadrabas y todo, y hemos escuchado muchísimo sobre la pesca del atún. Solamente pues de veros traigo unas monedas de Gades y de Adra, de Adra actual, en la que se ven los atunes, porque también lo ponen las monedas, porque era la riqueza de esas ciudades, lo que le producía riqueza. Pero hay muchísimos mosaicos y pinturas murales con otros tipos de peces. Aquí os voy a poner aquí unos cuantos, este lo puse antes. Aquí veis otros peces distintos, una especie de truchas, otros tipos de pescados. Fijaros estos mosaicos que además son preciosos, son de Ostia, de Herculano, de Pompeya, de otros sitios también. Y tienen mucha variedad de peces, los que demuestra que se consumía mucho. Y se pescaba con unos sistemas muy sencillos, la típica caña y sedal, como en esta moneda de Cartella. Os voy a señalar aquí el gorro del pescador, la cabeza, el cuerpo, la pierna, la caña y el pescado colgando, por si no lo veis bien. Bueno, pues esta moneda es de Cartella, que tenemos la ciudad romana ahí cerca, en San Roque, y muestra un hombre pescando. Y también había otro sistema como el arpón y también las redes. Ahí tenéis un mosaico en el que se ve que están pescando con redes. En los yacimientos arqueológicos y concretamente de Cádiz, estos que os traigo son de Cádiz, aparecen muchos anzuelos, puntas de arpón y agujas de coser redes, que son estas que tienen un extremo bifurcado y que servían para coser redes y que las usan todavía muchos pescadores para coser sus redes muy parecidas. No solamente comían peces, también moluscos y crustáceos. Aquí os he traído esta pintura en la que se ve aquí unos calamares, pero os la he traído por esta gamba o gambón o langostino o como sea, que lo veis aquí, que está perfectamente. Y esta cañailla, la veis aquí, la cañailla, y una almeja, pues ahí tenéis restos arqueológicos también de la zona de Cádiz, en la que han aparecido cañaillas, ostiones, almejas,
esto es muy frecuente, ¿eh? Concretamente ahora mismo tenemos en el Museo de Cádiz una exposición en la que hay estos restos porque han salido en la avenida Juan Carlos I con Portugal, avenida Portugal, han salido muchos restos de este tipo. Tampoco voy a hablar yo mucho aquí del garum, nada más que una cita y ya está, porque aquí tengo a mi lado a Álvaro y a Fini, que saben mucho más de esto que yo. Han investigado mucho de este tema y yo les voy a dejar a ellos cuando hablen la palabra. Pero sí puedo decir algo. Pues que aquí os pongo una foto de las piletas de la industria de salazón de Baelo Claudia y este mosaico tan interesante, muy conocido para todo el que estudia el garum, que es un mosaico de una ánfora de garum encontrada en el atrio de la casa de Umbricius Scaurus en Pompeya, que dice, aquí veis que hay una inscripción, ¿eh? Los romanos escribían abreviado, yo os voy a decir lo que pone. Pone Cariflos Scombri Scauri es Officina Scauri, que es flor de garum fabricada con caballa a la manera de Scaurus, producto de la fábrica de Scaurus. Es decir, este hombre era muy importante, un comerciante muy importante de garum y vivía, esto fue encontrado en su casa, que estaba muy cerca de donde él tenía la fábrica, y desde su casa, que tenía el mar delante, pues vigilaba la llegada de los barcos, las caballas que pescaban, todo lo vigilaba desde su casa estupendamente. Y tenía esta industria que era importantísima, y porque no es de esta sola ánfora, en su casa tenía más ánforas con la misma inscripción, es una publicidad. De este es un garum muy bueno de caballa, no de cualquier pescado, sino de caballa, y lo ha hecho Scaurus, que es la mejor marca de garum, ¿eh? Muy parecido a nuestros anuncios de hoy. Dejamos el pescado y pasamos a las carnes. Las carnes, pues en las regiones dejamos la costa y nos vamos a la montaña. En las regiones montañosas había grandes rebaños de ovejas y de cabras, se obtenía carne fresca, carne para salazones y jamones. La cría del cerdo fue muy importante en la zona de los Pirineos y sus jamones tenían una gran fama. En el sur también había cerdo, pero en esto no éramos los más famosos. Era Pamplona, Cantabria y, repito, los Pirineos. Catón el Viejo, uno de los libros que os he puesto al principio, pues cuenta varias recetas de que había que untarlo de aceite, ahumarlo, y dice cómo se hacía el jamón, que él le llamaba pernil curado al jamón. Aquí veis un jamón, una cabeza de un cerdo, esto es una carnicería, claro está. Aquí veis otro jamón, otra cabeza de cerdo o de bovino, otra carnicería, son relieves de hostia. Y también, quería decir que era un alimento muy caro, el jamón era muy caro. Un edicto de Diocleciano lo fijó en 20 denarios de plata la paleta. 20 denarios de plata era mucho, el denario es la unidad de plata, monetaria de plata, y 20 denarios de plata por un jamón era mucho dinero, es decir, que era un producto caro. Se criaban muchas gallinas y los huevos, igual que el pan, formaba parte de los alimentos que se consumían más, directamente los huevos o como ingrediente de los platos. En esta pintura veis un plato con huevos, y en esta que es un cuenco con huevos de Pompeya. Fijaros las cenizas también, que es un cuenco con huevo conservado de Pompeya. Bueno, pues los lácteos también, la cría de cabras se hacía sobre todo para producir queso, y en la zona del Vesubio había un queso muy famoso, se llamaba el cachote, que la cachota era una especie de queso fresco, redondo, de forma redonda y aplastada. Pues se hacía con la leche que se ordeñaba de las cabras, y la verdad es que el queso también formaba mucho parte muy corriente en las mesas romanas. La fruta, en la mesa no podía faltar la fruta. Era el fruto, era una cosa obligatoria, acabar la comida con fruta, y acababan, no empezaban, sino como nosotros, de postre. El fruto más consumido era el higo, aquí veis una cesta llena de higos, se comía fresco en verano y seco se secaba para mantenerlo el resto del año. Las uvas,
también tenían un papel muy importante, no solo para hacer vino, sino para comerlas directamente. Se conservaban con mosto o se secaban al sol, las pasas. Melocotones, ciruelas, otra serie de fruta. Aquí tenéis las peras, higos y peras, y la granada. Abundaba mucho la granada. Veis aquí un gallo comiéndose una granada. Esta es una pintura preciosa de Pompeya también, creo. Y veis la fruta que hay. La granada aparece muchísimo representada en mosaicos y en pinturas murales. Pasamos a las verduras y a las hortalizas. Las verduras y las hortalizas, y tenéis una tienda de verduras y hortalizas, pues se usaban como guarnición, como ingrediente de los platos, en muchas recetas de Apicio, también de Plinio, Columela. Destacan los ajos, las cebollas, las coles. También hay setas, setas o champiñones, una especie de setas, cebollinos y el apio salvaje. Bueno, se le llamaba selinus, pero el selinus es una especie de apio salvaje que se cogía sin cultivar, digamos. La miel y las especias se usaban mucho para dar sabor, las especias a los platos. La miel, se sabe que se practicaba la apicultura y se trasladaban las colmenas de un lugar a otro en caballos, lo cuentan las fuentes escritas. Y la miel se usaba además como edulcorante, era el único edulcorante, pero se usaba también pues para los vinos, como ingrediente de algunos vinos. Y bueno, pues también he puesto una moneda de Éfeso con una abeja. ¿Y por qué he puesto los gladiadores? Porque de las especias, una que se usaba mucho era el hinojo. Y el hinojo, pues no solamente con fines gastronómicos, sino medicinales y terapéuticos. Era muy bueno para infusiones de hinojo para curar los orzuelos de los ojos. Y a los gladiadores todos los días le daban a comer hinojo porque decía que les daba mucha fuerza. Tanto como ingrediente como que lo tomaran directamente. Pero los gladiadores siempre en su dieta tenían que tomar hinojo. Bueno, pues ya tenemos todos los productos más o menos que había. Ahora vamos a ir de compra. Vamos a hacer la cesta de la compra. ¿Y dónde se compraba? ¿Dónde se iba a comprar estos productos? Pues al Maquelum. El Maquelum era el mercado. Aquí tenéis el de Baelo Claudia, aquí tenéis el de Tarragona y una tienda. En los Maquelum había tiendas. Seguro que habéis ido a alguna ciudad romana, Baelo Claudia, cualquier otra donde habéis ido el Maquelum, el mercado, y están todas estos espacios en los que eran tiendas. Aquí veis una tienda mejor conservada que las de esta zona costera, que era una de Pompeya, claro está. Las tiendas aquí tenéis, los he puesto antes, pero os la vuelvo a poner. Aquí tenéis una de vino, que os la puse antes, comprando vino. Aquí están comprando pan, aquí se ven los panes cuadratus, esto que os dije antes. Un panadero, una tienda de vino. Y ya hemos hecho la compra y nos vamos a la cocina. Ahora hay que cocinar esa comida. Entonces, en la cocina se hacían cargo los esclavos. Quienes hacían las cosas de la cocina, ahí tenéis a 2 esclavos, pues abriendo una especie de cabrito o un animal, y entonces allí, pues aquí tenéis unas vasijas y tal. Eran los esclavos los que se encargaban de cocinar. Y hay pues muchísimos utensilios de cocina. Aquí veis también un relieve en el que se ve a los esclavos con una serie de cosas. Mira, aquí veis un cazo, os lo voy porque ahora vamos a ver uno muy parecido, el asa y el cazo. Moldes, otro tipo de cazo. Fijaros cuántos cazos, y coladores. Algunos no tienen boquetitos, son cazos, otros tienen boquetitos, son coladores. Los hay de bronce, los hay de plata, y la olla, la misma que os puse antes, se dice cítula, pero bueno, es una olla. Esta es concretamente también del Museo de Cádiz. Como veis, hay muchísimos útiles. Los morteros, los mortaria, mortaria en latín. Pues morteros de cerámica, morteros de mármol, morteros de terra sigilata. Muchos morteros porque se majaba muchísimo en la cocina romana, las especias y todo eso que hemos hablado antes.
Y bueno, pues ya tenemos la comida hecha en la cocina, así que ahora vamos a comerla. Mucha gente vivía en apartamentos, estamos hablando de la gente normal y sencilla, en apartamentos que no tenían cocina. Entonces iban a comer fuera de casa o compraban la comida fuera de casa. Todas las ciudades tenían las termopolias, que eran donde se vendía comida ya caliente, hecha, y también había unas tabernas que le añadían asientos y mesas, como esta, que se llamaban popinae, donde también iba la gente a comer, fuera de casa. Esto también es una termopolia también. Y aquí tenéis en estas tiendas, en estas tabernas o en esta termopolia o restaurantes del mundo romano, pues había los menús en la puerta, había los menús. Esta es os leo otra que había en una casa de Ostia que decía: tenemos aceitunas verdes, huevos, nabos, queso y sandía. Esta no la he encontrado yo, pero he encontrado esta que dice: tenemos en la cena, en la comida, pulum, pollo, picen, pescado, pernan, jamón o pata de cerdo, pavonen, le falta una falta ortográfica, pavo y venatore, y caza de venado, comida de venado. Es un menú en la puerta de una de las tabernas. Comían bien. Bueno, pues ya tenemos la comida en la calle, pero también, por supuesto, se comía en las casas. Entonces, vamos a poner la mesa. Para poner la mesa en las casas siempre no había manteles. A partir de Domiciano, de la época Flavia, se empieza a usar un mantel que se llama mappa, con 2 P, y cada invitado llevaba su propia servilleta para que no se limpiaran con los cubrecamas de los triclinios. Los triclinios, que ahora veremos cómo eran, tenían unos cubrecamas, pues para que no se limpiaran en los cubrecamas, cada uno tenía que llevar su propia servilleta. En ninguna mesa podía faltar el salinum, el salero. Aquí tenéis un salero del Museo de Nápoles. La sal jugó un papel importantísimo en la sociedad romana, no solo en la cocina, sino en el mundo religioso, medicinal y económico. Según Plinio, una civilización no puede pasar sin sal. El salero tenía un papel simbólico porque unía a los amigos alrededor de una mesa y daba suerte en los banquetes, con lo cual en ninguna mesa faltaba el salero. Horacio decía en una de sus odas: vive feliz con poca cosa el que en su mesa ve lucir el salero de sus padres. O sea que con tener un salero pues ya bastaba. Bueno, que las vajillas que tenían, pues había, por supuesto, la gente normal, pues tenían cerámica común, sin barniz, sin formas especiales, pero la cerámica más conocida es esta, que es la campaniense en época republicana, negra de barniz negro, y la roja de barniz rojo en época imperial. Eran las vajillas más corrientes y normales. Pero también había vajillas de vidrio. A partir del siglo II empieza a introducirse el vidrio porque se descubre la técnica del vidrio soplado. Entonces es más fácil fabricar vidrio y, bueno, el barro o la cerámica absorbía olores, absorbía sabores. Descubren que el vidrio es más limpio, no absorbe los sabores y los olores, y empieza a introducirse el vidrio. Y ahí tenéis una vajilla completa de vidrio. Os voy a llamar la atención sobre estas vasijas que hay aquí en forma de cuerno, porque luego la vamos a ver. Veis jarras de vidrio, pues esta concretamente es también azules del Museo de Cádiz, vasos, jarras. Empieza el vidrio a tener un protagonismo. Y la plata en lugares selectos, claro está. La plata era la vajilla más rica, y por supuesto pues era en los palacios y en las casas de mucho postín. Flor de Garum es nuestra marca, la marca que le hemos puesto al producto que hemos elaborado. Nuestro producto es el Garum romano. Bueno, es un bocado de hace 2000 años, ¿no? Tiene una historia muy larga, incluso más de 2000 años.
De forma muy resumida, el garum es una salsa de pescado que con unas características y unas propiedades que podemos decir casi míticas. Ha dicho de todo de ella, de que era afrodisíaca, que tenía un sabor, que era pastoso, que era más líquida, que, bueno, muchísimas cosas. El caso es que era muy valorada, eso sí que está claro, en tiempos del Imperio Romano. Bueno, una comida, un banquete, con, bueno, muchos de los autores que hablaban sobre gastronomía, que Lola nos ha comentado mucho, hablaban sobre el garum, tanto, como digo, de las propiedades, de cómo se hacía, de dónde se hacía, de cuál era el mejor. Todos han hablado mucho sobre eso. Era muy conocido, todo el mundo sabía y todo el mundo quería probarlo o lo había probado. Era un manjar reservado al emperador y tenía un valor que era prohibitivo, o sea, muy, muy caro en el momento del Imperio Romano, y las clases menos adineradas, incluso muchos morirían sin probarlo nunca. Igual que lo que queremos decir que es simbólico, es muy simbólico en el mundo romano. Igual que tenemos todos los restos, toda la historia, toda la cultura que hemos conservado y que hemos mantenido, resulta que el garum es un alimento que también era simbólico en su día, igual que era el Coliseo. Y está perdido, no está conservado, no lo hemos conservado como otros, ¿no? Y bueno, ese era un poco nuestro objetivo, nuestro primer objetivo: conservar, recuperar y luego para conocer lo que en su día fue el garum romano, esa comida tan mítica, ¿no? Como digo, tiene más de 2000 años de historia. El origen de las salsas de pescado y derivadas de pescado es tan antigua como el hombre. Ya en Mesopotamia se conservaba pescado en sal y, bueno, todo tipo de alimentos en sal, y en concreto del pescado. La salsa que se iba obteniendo, o que por un motivo o por otro se obtenía una salsa, se probaba, gustaba, y ya existía en Mesopotamia y de hecho era muy valorada. En Mesopotamia se conocía como siku. Igual que evoluciona el hombre, la cultura de Mesopotamia se expandió, se extendió, tomaron el relevo otras civilizaciones, y la civilización griega también tenemos constancia de que también hacía salsas de pescado, también estaba muy relacionada con el mar. Elaboraban muchos productos con base de pescado y, bueno, también sabemos que se elaboraba garum. Desde Grecia, y a través del pueblo fenicio, pues bueno, eran un poco los que empezaron a comercializar con él, que eran los grandes comerciantes de la historia, ¿no? Los que un poco llevaron en sus barcos el garum a través de todo el Mediterráneo, los que lo extendieron por toda Europa, por todo el ámbito europeo, ¿no? Al final, el relevo de Grecia y de, bueno, Fenicia, pero bueno, el relevo principalmente de Grecia lo toman los romanos, y en la época romana es cuando realmente toma un matiz ya de grandes empresas, de marcas, de mucho dinero que se mueve en torno a la salsa, en torno al garum, ¿no? Y bueno, todos nos han quedado hoy día, tenemos muchísimos restos de las ánforas de garum que salían, de muchos restos arqueológicos que salían desde diversos sitios, repartidos a toda la costa de lo que en su día fue el Imperio Romano. Tenéis Bailo Claudia, ahí tenéis unas fotos, las ánforas corresponden a sitios donde hay restos, y bueno, en concreto ahí tenéis Bailo Claudia, tenéis Almuñécar y tenéis Pompeya, o sea, sitios donde se producía, donde se comercializaba y donde se consumía garum. En concreto, el garum de Hispania el garum que se elaboraba en el ámbito del estrecho de Gibraltar era muy valorado y se producían grandes cantidades. Había auténticas factorías enormes de producción que producían a gran escala. Entonces tenemos un garum de Hispania, las ánforas de garum con la etiqueta de garum de Hispania eran muy valoradas. Tan valoradas que se podían incluso imitar, que por eso no convenía revelar el secreto de la elaboración, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en la época no había una marca registrada para el garum. Pero ¿qué se hacía? Los tituli pisti, de los que nos ha hablado Lola, los que venían marcadas, las ánforas, salían marcadas desde Hispania con el garum romano, con el garum como SOC, S-O-C, o el garum de los socios. ¿Qué indicaba esa SOC, ese título? Que ese garum estaba elaborado en España, que estaba elaborado con productos de primera calidad, que tenía mejor sabor, que tenía mejores cualidades, que era mejor en general, ¿no? Era Gariflos o flor de garum, y por ese garum se pagaba más, simplemente porque te venía con esa marca. O sea, es una denominación de origen. Nosotros vivimos una denominación de origen, pagamos más por ella porque sabemos que tiene unas garantías de calidad y unas garantías de elaboración. Pues en época romana, para volver a decir que no hemos inventado nada, ya había denominaciones de origen. Y bueno, esas ánforas marcadas con la G y la F, que nosotros lo hemos conservado en nuestro producto,
pues eso, indican la flor de garum o el garum de mayor calidad. Bueno, con el paso del tiempo se produce la caída del Imperio Romano, pues bueno, por diversas razones históricas, ¿no? El caso es que, y lo que importa, es que va desapareciendo poco a poco el modo de vida romano, con la desaparición con invasiones, con la desaparición de las rutas comerciales por diversos motivos. El caso es que eso, que el modo de vida romano y la forma de vivir y la forma de comportarse, pues un poco va desapareciendo, ¿no? Todas las ciudades, toda la cultura, todos esos banquetes, esas bacanales romanas, ¿no? Van desapareciendo. Y con ellas, esas ánforas de garum, que se transportaban por todo el Mediterráneo, pues bueno, va un poco todo desapareciendo. Era una elaboración secreta que no convenía decirlo, y al final, pues bueno, solo queda el mito. El mito con sus partes buenas y sus partes malas, como he dicho al principio. Para rescatar la comida del mito, pues bueno, nosotros hemos recurrido a la ciencia para hacerlo con fundamento y para que lo que nosotros vendemos, que nosotros ofrecemos como garum, sea garum de verdad, por lo menos lo más parecido posible. Y bueno, de todo el rescate científico, pues nos habla mi compañera Fini. Voy a echar para acá. A ver, dentro de nuestra investigación hay una parte de ella que se encargaron a arqueólogos, donde a la cabeza está Darío Bernal, que es profesor de la Universidad de Cádiz. Y bueno, lo que en su día, como Lola nos ha dicho antes, fue algo bastante catastrófico, como fue lo del Vesubio en el año 79, hoy día nos ha servido para poder hallar las ánforas y dolios en los cuales hemos tenido restos que hemos podido analizar. Ha habido distintos equipos de investigación, zoólogos, que nos pudieron decir el tipo de pescado que se utilizaba, palinólogos que nos determinaron las especies que había dentro de esta ánfora. Por otro lado, cuando ya teníamos esta investigación por parte de los restos arqueológicos, estuvimos en contacto con Enrique García, que es un historiador de la Universidad de Sevilla, el cual sabe bastante de garum también, y hizo una búsqueda bibliográfica en la cual, pues, como Apicio, Garcilius, fue recuperando distintas recetas y nos fuimos acercando a aquella que era más similar a los restos obtenidos anteriormente. El producto, como sabemos, nació del aprovechamiento, ya que había partes del pescado que no se podían sazonar directamente y la utilizaban para hacer garum. Había distintos tipos dependiendo de la zona y de la época del año. Usaban caballas, jureles, boquerón, sardinas, todo tipo de pescado azul. Con ellos tenían el garum, que era la parte líquida, el liquamen, y directamente hay otro producto que es el alec, que es la parte sólida. Aparte, había productos derivados, el oniogarum, hidrogarum, oleogarum, meligarum, vamos. Los romanos lo aprovechaban todo. Luego también tenemos la parte científica, la cual nos hemos encargado nosotros en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos, de aquí de la Universidad de Cádiz, y los restos arqueológicos pudimos determinar eso, que eran ricos en omega 3, omega 6, en umami y en calcio y fósforo, en minerales en general. También vimos el estudio para la optimización del proceso de elaboración. Determinamos los parámetros de temperatura, pH, la frescura del pescado, el tiempo de elaboración que se necesitaba, el contenido en sal, y todo ello para poder optimizar al máximo la hidrólisis de las proteínas para obtener un mayor valor nutritivo y sensorial. Y sobre todo minimizar el crecimiento microbiano y el contenido en aminos biogénicos. Aparte de todo esto, también nos guiamos un poco de otras salsas que hay similares, que tienen el proceso de elaboración es similar también. Por tanto, con el estudio arqueológico, el estudio histórico y el estudio científico, hemos hecho un grupo interdisciplinar entre arqueólogos, historiadores y tecnólogos de alimentos. Y con todo ello hemos conseguido el protocolo de elaboración. Por tanto, Flor de Garum es un producto que es de la historia, un producto que es del mar, y todo ello unido con pescado, sal y especias,
forma lo que nosotros hemos denominado flor de garum. Y bueno, ya que tenemos nuestra salsa, pues ya solo nos queda meterla aquí, en el siglo XXI. Blog Tubal y a la dirección del hotel y a todo el personal por, digamos, hacernos vivir este momento tan interesante y tan apasionante. Yo de formación soy arqueólogo, no soy etnólogo, y la verdad es que a nivel arqueológico me parece que estamos asistiendo a un evento y una oportunidad única, porque no sé si lo sabrán, después de 2000 años vamos a degustar manjares romanos aderezados con una auténtica salsa romana y maridados con vino romano, algo que evidentemente no se hacía desde hace muchísimo tiempo, ni siquiera en tiempos de San Agustín, que ya en su obra citaba el mulsum, pero que ya prácticamente no se utilizaba. Bueno, nosotros, como bien ha dicho Juan Antonio, venimos de Santiponce, de Itálica, cerca de Sevilla, y allí tenemos pues un centro turístico-cultural en el que semanalmente hacemos jornadas de gastronomía romana. Y para maridar con esas jornadas, pues lo que hacíamos era hacer el vino artesanalmente, un mosto. Como citaba Palladio en el siglo IV, más que un vino romano, hacíamos lo que se llamaba el linomeli, que era, digamos, una mezcla de vino fermentado joven al que se le añadía después la miel. Pero muchas veces había algo que como que se nos quedaba corto, ¿no? Nosotros venimos todos del mundo de la investigación y de la experimentación. Y a partir de ahí, pues, hicimos, digamos, un poco el experimento y empezamos a investigar, teniendo tan a mano tratados como los que se han citado anteriormente, como los de Palladio y de Columela, para intentar asumir el reto de investigar y fabricar vino romano. Sobre todo, estábamos buscando algo que fuera fidedigno y con el cual pudiéramos rentabilizar no solamente, digamos, las jornadas gastronómicas que hacíamos allí, sino la investigación y la labor de difusión en torno a la arqueología, a la historia y a los bienes culturales que hacíamos desde allí, desde Santiponce, desde Itálica. Con lo cual empezamos a hablar no solamente con teóricos de la materia, sino con gente que ya lleva mucho tiempo experimentando en este campo, y empezamos a desgranar esos tratados de Palladio, de Columela, y toda esa ciencia y toda esa sabiduría, pues que personas como, por ejemplo, Benito Bagrera, en la zona de Salobreña, pues había empezado a experimentar también. Y nos dimos cuenta de que, evidentemente, hacer vino, como mandan los cánones y como mandaba Columela, era un poco complicado. Lo primero que quisimos, digamos, reproducir es el sistema de producción en cántaras de barro, en dolia, y evidentemente teníamos que encontrar a alguien que estuviera igual de loco que nosotros para hacer la producción. Evidentemente, cuando tú en un vino, en un fermento de primera pisada, después que está fermentando, le añades directamente la miel, pues prácticamente se te evapora todo. Nosotros hemos utilizado un tipo de miel que evidentemente no edulcora tanto y que guarda bastante bien las propiedades del vino. E intentando, digamos, guardar los cánones de investigación de la ampelografía, pues hemos utilizado Cabernet, que se supone que es descendiente de la uva valisca romana. En ese sentido, a partir de ahí, las variedades de vino que teníamos muy claras que queríamos conseguir, pues eran las que a nosotros nos parecían más interesantes y estaban más distantes de los cánones de fabricación de vinos actuales y de los sabores actuales. Con lo cual, lo que vosotros os vais a degustar, en estos momentos están sirviendo el primer vino, que es el Mulsum, que era un vino que estaba fermentado en barrica de cerámica y después tenía una segunda fermentación con especias, generalmente, y con miel. Nosotros hemos intentado utilizar, sobre todo, productos del entorno, con lo cual la miel con la que está fermentado es miel de encina. Y si os dais cuenta, tiene la capa bastante alta, oscura, tiene un color un poco marino y en principio se nota el dulzor de la miel, después un poco el toque de las especias y en retrogusto ya tienes digamos todo lo que es el sabor un poco apuntado ya del tinto.
En ese sentido es interesante que el mursum, propiamente dicho, en época romana, no estaba considerado como vino como tal, ¿no? Entre otras cosas porque era muy curioso que la consideración de vino o no vino o consideración de dulcia o dulce, que se le daba también a la sapa o al de fruto, que antes ha mencionado mi compañera, no venía en función de si era vino o si tenían elementos añadidos, sino venía muchas veces en consideración de aquel que podía consumir jurídicamente el vino. Y es que el vino, sin artificios, el vino como tal, ese falermo tan maravilloso que también ha nombrado nuestra compañera, pues la mayor parte de los casos solamente estaba, digamos, reservado para los hombres. En tanto en cuanto a las mujeres estaba mal visto el consumo de vino sin aditivos. Pero sí que se aceptaba socialmente, en la sociedad romana, siempre que no sacaran los pies del tiesto, evidentemente todo tenía su orden y su mesura, y el mundo romano mucho más, pues sí se digamos, procedía o se veía bien el consumo del mursum, de ese vino que estáis probando ahora, y de los vinos artificia o vino cóndita, vinos condimentados. Y es que resulta que la conservación del vino era un problema en la antigua Roma. El único conservante que se utilizaba en la época era prácticamente la sal. Y esa sal, evidentemente, pues digamos que no tenía la propiedad de curar, cicatrizar o hacer que el vino durase todo lo que tenía que durar. No solamente contribuía a eso la sal, sino, digamos, la cubrición interna de pez que tenía muchas ánforas. En tanto en cuanto lo que se hacía era especiar los vinos. Nosotros hemos hecho pruebas de vino con perejil, con mirto, como también evidentemente decían los tratados de Columela, pero evidentemente ese tipo de pruebas las hemos desechado porque eran vomitivas. Con lo cual nos hemos quedado con algo que nos gustaba a nosotros, que pudiéramos darle a la gente en nuestras jornadas gastronómicas y que después con el que pudiéramos asumir el reto de difundir y envasar, porque uno de los principios, evidentemente, por los que nos movemos es la difusión de ciertos valores y del mundo antiguo. Las botellas tienen detrás un código QR y ese código QR pues está enlazado con una página web en la cual explicamos las virtudes, la historia del vino y demás. No solamente, digamos, a la hora de comercializar y difundir el vino, el mursum y las otras variedades que vais a probar como producto, pues digamos que pretendemos pues que probéis algo nuevo, no. Pretendemos también que hagáis un viaje en el tiempo, que evidentemente reproduzcamos cuáles los sabores, los olores que predominaban en el mundo antiguo y que estos sean también un vehículo de difusión de esa cultura romana que hace 2000 años pues imperaba en esta zona y que respiramos hoy en día, sobre todo en esta tierra, en Cádiz. Perfecto. Empezamos con la cata del primero. ¿Te parece? Sí. El mursum. De acuerdo. ¿Eh? Sí, la cata, mientras llega la tapa, pero vamos a hablar de Luis, ¿vale? Vale. Dile primero a la gente. Bueno, este primer vino es el mursum y evidentemente, nada más olerlo, veis que el olor es bastante penetrante, se adivina el toque de especias que tiene y evidentemente también el olor intenso a miel. Decir que evidentemente este vino se tomaba caliente. Si hacéis la prueba de coger este vino, meterlo en una recipiente con agua caliente, veréis como los aromas, sobre todo la miel, las especias se abren y se desprende y es mucho más intenso. Este vino se tomaba en la parte inicial de los banquetes romanos y se utiliza para abrir el apetito. De hecho, la parte inicial, que también ha nombrado nuestra compañera, llegó a tomar el nombre de promulsum. Después veis que tiene la capa muy alta y tiene un color ambarino bastante penetrante. Aquí, evidentemente, hacer un vino que está compuesto y tener una segunda fermentación con especias y con miel, evidentemente no podemos atribuirle pues, las notas de cata con carácter habitual. Eso está clarísimo. Pero a la hora de tomarlo veis que una vez que tenemos el choque inicial de dulce en el paladar, después aparecen las especias y en retrogusto, sobre todo, tenemos, digamos, el sabor del vino un poquito más dulcificado. Ahí es donde muestra su carácter la uva.
A partir de ahora que esto ya no es la ponencia, que se abre el debate y que podéis preguntar lo que queráis, tanto a Manolo como a Lola, como a Fini, como a Álvaro, tal como nos está llegando también la primera etapa que ha elaborado Lola López junto con Javier Bocanegra. ¿El nombre del primero es Mulsum. Dile tú, es que a lo mejor otra no se entiende. Sí, el nombre del primero es Mulsum, que es el vino que normalmente se servía en la gustatio, en la parte inicial de los banquetes romanos y también en el postre. En el postre también se servía acompañado con Mulsum. Ahora con el segundo, Javier, habla del primero. Manolo, ¿es posible? ¿Me recuerda el sabor un poco a un vino alemán que se toma caliente, que es típico en Lugano? Es que no lo ha recordado todo cuando tú lo has dicho, ¿vale? Sí, sí, perfecto. Es parecido, evidentemente, tiene otros toques y tiene otro tipo de fermentación, está claro, pero sí es cierto que guarda cierto parecido con ese tipo de vino. Nosotros también hemos hecho pruebas en frío y la verdad es que evidentemente a temperatura ambiente gana muchísimo más, ¿no? Pero también sabe muy bien con unos 15-16 grados de temperatura. ¿Qué grado alcohólico tiene esto, Manolo? 13 grados. Tiene unos 13 grados. Lo que pasa es que sí es cierto que la sensación alcohólica es mucho mayor porque evidentemente tiene un aporte de especias y de miel y el edulcorante evidentemente precipita bastante el efecto. Ya lo notaréis. Es un poco más térmico, ¿no? Sí, es mucho más térmico en boca. Sí, para ver por lo menos, para comparar un poco cómo se abre el aroma y cómo, digamos, el gusto adquiere muchos más matices. Es la forma en la que ellos lo bebían normalmente y la función principal que tenía era abrir el apetito antes de las comidas, de los platos iniciales de las comidas. Eso sí, el frío también está bastante bueno, pero desde luego cuando adquiere mucho más matiz y mucho más olor y sabor es cuando tiene un punto caliente. No hace falta calentarlo, simplemente dejarlo caer en un poco de agua caliente en la botella y la sensación es impresionante. Solo en invierno, por favor. Mejor que el alemán. Mejor que la Sí. Bueno, también me gustaría decir que nos acompañan hoy aquí grandes enólogos y grandes bodegueros como Primitivo Collante, como Luis Willy Pérez, que está por ahí, como Peque, experto en tintilla, como el de Trebujena, que está por ahí escondido, que no lo ve, ahí está. Y son gente que puede aportar mucho, yo creo, al tema de los vinos. ¿Qué te parecen, Willy? Bueno, a mí me ha sorprendido mucho como algo que yo no pensaba, que macerando, porque estos son macerados con las mismas flores, los pétalos, Bueno, en este sentido todavía no hemos probado el vino macerado con los pétalos. Este está macerado con miel. O sea, está fermentado, tiene una segunda fermentación con miel. Pero los que después vaya a probar, tanto el de rosas como el de violeta, están macerados con los propios pétalos. Evidentemente tienen unos apuntes más ácidos, es inevitable, totalmente, que hemos intentado corregir con especias. Bueno, prácticamente no nos hemos salido prácticamente de las recetas originales, ¿no? Lo que sí que hemos intentado cuidar bastante el material y hemos intentado no utilizar esencias, porque es que si no el sentido arqueológico, didáctico, divulgativo y la experiencia no sería la misma. Sobre todo hemos intentado tener en cuenta el carácter arqueológico del vino. a mí me ha sorprendido mucho lo bien balanceados que están los vinos, haciendo algo tan complicado como es mezclar vino con otras cosas que normalmente no te dice nadie en un libro. Oye, añade más de esto, más de lo otro para que esto esté equilibrado, ponle para que tenga más acidez, y me parece muy bien ejecutado. Ya explicado a los tres, pero no sé, estamos el primero muy bien ejecutado. Sí. Ahí evidentemente no solamente hemos estado los arqueólogos, sino los enólogos, porque la verdad es que sí ha sido una labor de recuperación, ¿no? A Dios gracias no hemos tardado en ese sentido tanto, la labor no ha sido tan complicada como la de nuestros compañeros, porque evidentemente se sabe mucho más del vino que en estadio de investigación que sobre el garum, pero sí es cierto que la labor de acompasamiento y de, digamos, investigación también ha sido un poco complicada, ¿no? Y en el proceso, digamos, de descartar las probetas hemos estado implicados los dos, tanto los enólogos como los arqueólogos. Ha sido complicado, pero evidentemente
no ha sido muy divertido, un trabajo muy divertido, ¿no? Tanto que muchas veces cuando terminamos ya el proceso final no sabíamos si éramos arqueólogos o arqueólicos, ¿no? Porque la verdad es que llega un momento en que tienes 4 matices distintos, 4 sabores y tienes que rescatar a nivel paleográfico, arqueológico, esos sabores de los que te hablan los textos antiguos, de los que te describen tantos autores. Y evidentemente tienes que sacar el sabor, el ambiente y el aroma que se vivía, que se disfrutaba, que se respiraba en esos banquetes, ¿no? Al que solamente tenían acceso, como habían hablado nuestra compañera, pues solamente los más selectos, ¿no? No hay que olvidar que tanto el Murson como los vinos Cóndita, los vinos de flores, los vinos artificiales que vais a probar, pues prácticamente eran pastos de las clases, digamos, más elitistas, ¿no? Que eran un 20%, 15, 10% de la población. El resto de la población lo que bebía el vino era el vino corriente mezclado con agua, el merum, que muchas veces tenía unos niveles de acidez tan brutales que no duraban más allá de 1 o 2 semanas, ¿no? Javier Bocanegra nos va a explicar este primer platillo que nos ha llegado. Javier. No es tal platillo, es el pan, el libum que ponía, o liba en plural, como me decía Lola. Yo lo que he hecho es, de la receta que ha dado Lola, pues la he hecho, lo único que hice un primer intento y está un poco duro, ¿no? No, este está más jugoso porque le echa un poquito de impulsor, ¿vale? La receta original nos dice que lleva impulsor, pero si se hacía esta mañana, a esta hora ya estaría duro, y lo que no queremos es que empiece la gente a tirar pan para acá. Entonces, bueno, le hemos puesto un poquito de impulsor. Yo lo he estado probando. Yo recomendaría siempre, independiente de que es pan, ¿no? Que estamos acostumbrados en la receta, por ahí lo hemos explicado, la receta que he dado. Yo lo he probado con miel. Como lleva el queso, pues la verdad que con miel está bastante bueno. Y con paté, que es lo que me ha dado tiempo entre estos días de... Ya también lo referiría por ahí, Lola también lo refería. Y la verdad que, bueno, una sorpresa para mí porque ni se me imaginaba yo que con laurel estaría eso bueno, pero ahí está. Bueno. Bueno, cuando terminemos a ver lo que hemos clavado. Podemos decir que ya puede probarlo de nuevo, que ya está preparado y bueno, que está bueno, de verdad, ¿eh? Bueno, y el tercer vino que tenéis, digamos que tiene una particularidad muy, muy especial, ¿no? Son vinos, en este sentido, hemos recurrido a Palladio, que nos habla del proceso de fermentación y de creación del vino de violetas, ¿no? Las violetas, en ese sentido, pues tienen también un carácter sagrado. Y cuenta la leyenda que la diosa Venus, en este sentido, otra vez vuelve a aparecer Venus, se sintió muy enojada cuando Cupido empezó a ensalzar la belleza de unas doncellas, ¿no? Entonces, como represalia, porque en ese sentido los dioses evidentemente no tenían comportamientos muy humanos en la mitología, pues cogió a estas doncellas, las zarandeó y empezaron, de lo fuerte que las zarandeó, empezaron a ponerse azules, ¿no? Y tan azules se pusieron que al final acabaron convirtiéndose en violetas, según cuenta la mitología. Y es bastante interesante que hay muchas representaciones, tanto de Venus como de Cupido, en el cual aparecen con dialemas o con flores de violetas, ¿no? El color, digamos, de la ambigüedad, de la pasión, el de la intensidad, pero también, evidentemente, del declive. El vino que vamos a probar es un vino que está fermentado con violeta y que le hemos dado como nombre Antinous, como tributo, digamos, al amante de uno de los grandes emperadores que vinculado a Itálica, en este caso Adriano, sobre todo porque evidentemente cuando te acercas el vino, lo hueles, pues la verdad es que tiene un aroma muy embriagador, muy confitado a violetas, ¿no? Es súper intenso, pero después, una vez que lo pruebas y el dulce se va reduciendo, te encuentras toda la fuerza y todo el carácter del vino al final en retrogusto. Disminuyen las especias. Es un vino que evidentemente hay que tomarlo con una comida más contundente, porque sí es cierto que el de rosa funciona muy bien, y ya lo hemos probado en maridaje, con carnes y pescados blancas, el Mulsum sobre todo con temas de salazones, se puede maridar con todo tipo de tapas, entrantes. Este vino hay que tomarlo con guisos, con carnes, con algo bastante más potente, porque si no el vino
enmascara el sabor. Y debido a ese carácter, digamos, elegante, sutil, perfumado, pero también fuerte, al final, pues creíamos que ese, digamos, homenaje a la ambigüedad en el sabor y en el olor, pues merecía, digamos, el nombre de Antínoo, ¿no? El dios que hizo prácticamente a su imagen y semejanza el emperador Adriano. Sí. Si os dais cuenta, el color tiene un tono violáceo bastante sutil y después el aroma de violeta es prácticamente embriagador. Entonces, prácticamente lo envuelve todo, incluso no te deja oler prácticamente el vino. Después, evidentemente, cuando lo vamos asumiendo, vemos que deja bastantes restos de especias y al final es el vino en el que más aparece la fuerza del caldo. Al final es más recio, más potente y evidentemente, como decía, puede enmascarar, digamos, cualquier tipo de maridaje si no se hace correctamente. En este sentido, lo que hemos escogido es un plato que tenga un carácter más especiado y más contundente para compasarlo. Podemos decir que ya puede probarlo de nuevo, que ya está preparado y bueno, que está bueno, de verdad, ¿eh?